episodio número 2544. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre de esta poderosa lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Este cierre nos encuentra con un sabor sumamente especial porque esta semana hemos recibido pan del cielo. Hemos estado abordando diversos temas, los cuales al final del programa estaremos dando a manera de repaso. Y de paso, ¿verdad? Pedimos también sus oraciones porque este fin de semana inicia una jornada en el país de El Salvador. Su servidor y otro grupo misionero estaremos ahí. Así que a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen desde El Salvador, ahí estaremos en la capital para predicar el evangelio. Igual pedimos sus oraciones por la Southern New England Conference, que esa es la asociación del sur de Nueva Inglaterra, la cual estamos sirviendo. Es para que el Señor dirija todos los procesos, todos los proyectos. Esta es una asociación en crecimiento y el Señor está alineando todas las cosas. Y por lo tanto, pedimos que desde ya nos mantengan en sus oraciones. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice también a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos podamos gozarnos en tu palabra y a la vez aplicarlo en nuestras vidas. Bendícenos, dirígenos y quédate con nosotros, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Detrás de la epístola a los Efesios hay una historia que a menudo se repasa a medias o se hace simplemente una alusión de ella. Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes. Lo primero que se habla en el libro de Efesios es de la elección divina de la gente desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice esto? Vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5 y Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Ahora veamos Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Noten que todos estos versículos nos hablan de la elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. O sea, Dios te escogió, Dios me escogió para que pudiésemos ser cada uno
conforme a su imagen, para que fuésemos hechura suya, para que fuésemos hijos adoptados, predestinados para salvación. ¿Por qué yo digo esto? Porque Dios, aunque sabe de antemano todos los designios, Él obviamente está predestinando a quienes eligen la salvación. Y eso ya lo hemos mencionado más de una vez. Número 2, su existencia pasada y perdida. Eso, obviamente, hay un montón de versículos que lo establecen, pero vamos a escoger solamente Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Alabado sea el Señor por esta poderosa cita, este poderoso versículo de Efesios capítulo 5, versículo 8, el cual establece que aunque antes éramos hijos de tinieblas, ahora debemos andar como hijos de luz. O sea que este segundo punto nos repasa la existencia pasada y perdida. Tanto Efesios capítulo 2, del 1 al 3, que hemos estado desarrollándolo esta semana, cuando habla de que nos dio vida el Señor cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando éramos hijos de la ira, ¿verdad? Toda esa parte, así como Efesios 2, 11 y 12, que habla de que en otro tiempo éramos, en cuanto a la carne, llamados incircuncisión, pero obviamente la circuncisión del corazón fue efectuada por Cristo. Efesios 4, 17 al 19 establecen que ya no debemos andar como los gentiles, en ese sentido, como los que no son cristianos. Ya para este tiempo, cuando Pablo habla a los efesios, se habla de los gentiles como los que no son cristianos, porque ya muchos gentiles habían entrado al cristianismo y ellos, pues, se identificaban como judíos, aunque obviamente nosotros sabemos que ese tema de judíos y gentiles no era algo relevante. Lo interesante es que todos estos versículos, inclusive Efesios 4:22, que habla de despojarse del viejo hombre, Efesios 5:8 que lo leímos, todos ellos hablan de la existencia pasada y perdida, pero no se queda ahí. Este punto 3, noten lo que menciona. Habla de que la intervención de Dios en Cristo para salvarla fue algo maravilloso. Efesios 1:7 y 8, noten lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está la evidencia de que la intervención de Dios en Cristo para salvación ha sido real, activa. También Efesios 2, 4 al 6 así lo establece, y Efesios 2, del 13 al 19, 4, 1, Efesios 4, 20 y 21, Efesios 5, 2, Efesios 5, 8, el cual dice que en otro tiempo estábamos en tinieblas, mas ahora somos hijos de la luz. Por lo tanto, esa parte de que ahora somos hijos de la luz te está diciendo que Cristo Jesús fue el que hizo el cambio. Efesios 5:23, el cual habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 2:25 al 26, habla de que Cristo amó la iglesia y que la santificó, la purificó. O sea, la intervención de Dios en Cristo para salvar a su pueblo, a su iglesia, es algo sumamente activo. Número 4, la aceptación del evangelio, e implica en todas partes, en otro tiempo sin esperanza, ahora posee la misma esperanza hacia la cual avanzan los creyentes. Número 5, la vida actual de los destinados como discípulos, aunque viven en una época plagada de peligros
y oposición por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. Número 6. En la futura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía o sello llega a buen término. En este momento culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia que ya les fue otorgada en Cristo. Y por su parte, en Cristo se les otorgará un lugar en la era cristocéntrica venidera. Hay un montón de versículos que por razones de tiempo solamente podemos mencionar a grosso modo. Por ejemplo, Efesios 1:21, Efesios 2:7, Efesios capítulo 2 también, versículos 19 al 22, capítulo 4, versículos 13 y 15, y capítulo 5, 27. Todos esos textos hablan de la herencia, de lo que fue ya otorgada, de esa era venidera en Cristo y de cómo ese futuro glorioso está asegurado. Yo creo que ha llegado el tiempo para que compartamos directamente desde Puerto Rico el comentario teológico de hoy, que precisamente nos va a hablar de la herencia, de esa herencia asegurada en Cristo Jesús. Bienvenido, pastor y profesor. Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14 nos dicen lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos dos versículos, la palabra que me interesa es la palabra herencia. Ella viene del griego kleronomía. Cuando uno busca esta palabra en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que la herencia era la tierra prometida al pueblo de Israel. Esto usted puede encontrarlo en muchos textos bíblicos, pero por ejemplo usted puede leer Deuteronomio capítulo 31, el versículo 13. Pero usted puede también poner esto en balance con lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 16, donde menciona que los fieles del Antiguo Testamento esperaban una mejor tierra, y era la celestial. Cuando entonces pasamos al Nuevo Testamento, vamos a ver algo interesante, y es que la herencia del creyente está en Cristo Jesús. El creyente depende de Cristo. Así que la palabra kleronomía en el Nuevo Testamento no apunta tanto a un lugar, sino a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, pastor y profesor Franklin Martí, porque no solamente hoy hemos recibido pan del cielo en esto que tiene que ver con la herencia, con la seguridad de que recibiremos el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, sino también porque toda esta semana hemos estado recibiendo bendición. Así que se hacen las preguntas finales. Primero, la historia subyacente de Efesios no es solo la historia de los creyentes del siglo I, es nuestra propia historia. ¿Cuáles de los principales pasos o etapas de esta historia te dan más esperanza en este momento? Bueno, si se hablan de 6 pasos, los cuales estuvimos viendo, una vez más los repasamos por amor a nuestra propia comprensión. Número 1, la elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Número 2, su existencia pasada y perdida. Número 3, la intervención de Dios para salvarla. Número 4, la aceptación del Evangelio, la misma esperanza, ese momento en el que antes no había, pero ahora sí. Número 5, la vida actual de los destinatarios como discípulos. Número 6, en la vida futura, culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía o sello, ese asunto de la herencia. A mí particularmente, tanto me gusta
bastante la idea de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, número 1, y la número 6, que habla de esa herencia futura, de esa garantía. O sea, no hay cosa que me llene más de esperanza saber que desde antes de que yo naciera, ya Dios me veía en el cielo. Desde antes de que yo me pudiera imaginar que existía una salvación, ya Dios me tenía la salvación asegurada en Cristo. Y eso obviamente me llena de esperanza. Número 2. ¿Por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? Bueno, el asunto de recordar el pasado, el pecado pasado, es algo hasta terapéutico. ¿Por qué razón? Porque mucha gente solamente se ofusca o se frustra por las cosas que no ha podido lograr, pero no ven lo mucho que ya Dios le ha bendecido, lo mucho que ya han avanzado en su vida cristiana. Entonces, el Pablo recordar constantemente ese pecado pecaminoso le ayuda a la audiencia a entender que su vida anterior era peor que lo que está pasando ahora. A algunos casos, obviamente, la persona empieza a alejarse de Dios y termina haciendo cosas peores. Pero estamos hablando de que en sentido general, muy difícil que una persona que se mantenga en Cristo no vea la diferencia. Número 3. Compara el resumen del Evangelio de Pablo en Efesios 2, del 8 al 10, con el resumen anterior de Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué temas similares aparecen? ¿En qué se diferencian? Recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, habla de que por gracia somos salvos, pues es don de Dios para que nadie se gloríe y que somos hechura de Dios. Pero Romanos habla de que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los temas que son afines o similares es que todos esos versículos hablan de la salvación, que es por medio de la fe. Ellos dicen que el justo por la fe vivirá, en Romanos 1, ¿verdad? O sea, el mismo Pablo está dando un enfoque similar. Ahora, ¿en qué se diferencia? Que, por ejemplo, Efesios 2 habla de lo que hacíamos en otro tiempo, más Romanos 1 está hablando de lo que hemos de hacer en tiempos futuros. O sea, Pablo en ambas ocasiones está hablando de vivir por la fe, de recibir el Evangelio, de no complicarnos más, porque es por gracia que somos salvos. La única diferencia que en Efesios lo ve desde el punto de vista antes de recibir esa herencia, y en Romanos es después. Por último, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, en el sentido de que éstas nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios, ¿qué papel importante juegan en los planes de Dios para los creyentes? Efesios capítulo 2, versículo 10. Una vez más lo leemos porque aquí está la respuesta detallada. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo que el mismo texto responde cuál es el papel que juegan las obras. Las obras fueron preparadas de antemano para nosotros poder ser testigos físicos, oculares,
visibles de lo que ya Dios había dicho desde tiempos eternos. Yo no sé si ustedes han puesto un poco de atención en relación al problema del pecado. El hecho de que todavía Dios no haya venido a la tierra es porque para mucha gente no está claro el tema del pecado de Dios. Hay mucha gente que le está creyendo al enemigo acerca de si Dios es justo. Al final, cualquiera creería que el único que está siendo juzgado es el ser humano, pero la verdad es que Dios está siendo juzgado. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque las obras juegan un papel de vindicación del carácter de Dios, que no se trata de salvación, porque Dios no necesita salvación. Dios nunca ha pecado. El que necesita la salvación es el ser humano, pero mediante los actos de bondad y misericordia, obrados tanto por el querer como el hacer, por la buena voluntad del Padre, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Cada cosa que hacemos tiene como objetivo y como propósito glorificar al Padre. De hecho, Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, yo he glorificado tu nombre, porque glorificar a Dios no se trata de decir, gloria a Dios, aleluya. La gloria más grande que Dios puede tener en el ser humano, o la más grande que nosotros podemos darle a Él, es una vida consecuente, es una vida de ejemplo, una vida de obrar para el bien, para que de esa manera Dios pueda ser vindicado, exaltado, entronizado de una manera tan real que ningún ser creado en el universo tenga duda de su carácter. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hemos aprendido un tema sumamente importante, el hecho de que Dios está salvando a un pueblo, pero a la vez está limpiando su nombre de las acusaciones del enemigo, que las obras tienen un lugar muy especial y no se trata de salvación desde el punto de vista de que estas son una especie de requisito, sino un resultado de haber recibido la herencia prometida, la redención, la gracia, el poder para vencer por la gracia de Dios. Y toda esta semana hemos estado aprendiendo el asunto de que en otro tiempo éramos muertos en delitos y pecados, que incluso nuestros propios deseos eran causa de la razón por la cual estábamos alejados de Dios, pero ahora hemos sido resucitados, hemos sido ascendidos y exaltados, y esto es para siempre. La gracia de Dios es para siempre. Y ahora, salvados por Dios, somos hechos herederos de la promesa y estamos aptos para obrar por fe y vivir para nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, perdona nuestros pecados, porque sabemos que una y otra vez no te exaltamos, sino que te rebajamos en nuestra propia vida al nosotros estar constantemente, de alguna manera, obviando tu palabra. Pero gracias, porque tu gracia es tan y tan poderosa, que aunque fallamos, que aunque caemos, tú nos levanta para tu honra y tu gloria. Bendice grandemente a cada oyente, bendice a sus familias, y que juntos podamos aplicar, podamos compartir y podamos, oh Dios, vivir sobre todo lo que predicamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
No se pierda para la próxima entrega, con la ayuda de nuestro Dios, Expiación Horizontal, la cruz y la iglesia. Esa ya es la lección número 5 y esta le va a tocar a nuestro amigo y hermano Omar Medina. Así que ya ustedes saben, compartan audios de bendición, compartan este programa, compartan también la radio Oasis de Esperanza. Y de paso, les menciono que en la radio tenemos varios eventos. No lo iba a mencionar, pero es que no tengo ya otro tiempo para hacerlo. Y es simplemente el 28 de octubre, anoten esa fecha desde ahora, tenemos el gran aniversario, este primer aniversario de la radio, en Lancaster, Massachusetts. Será celebrado en la Iglesia Adventista Brasileña, ahí en la Sterling Road. Esa es precisamente la misma calle donde se encuentra nuestra conferencia. Así que bastante fácil de llegar. La Southern New England Conference está como a 2 o 3 minutos. Y esta iglesia de Lancaster es una iglesia brasileña, la cual nos ha de recibir como radioestación para celebrar nuestro primer aniversario. El 11 de noviembre, esa es otra fecha, anótenla ahí, es el concierto Profundos para comprar un local de esta radioemisora Oasis de Esperanza. Y también mencionarles que ustedes pueden apoyar este ministerio simplemente yendo a la página principal radiooasisdeesperanza.org, radiooasisdeesperanza.org, o pueden también escribir rode.1 o roesperanza.com. No me gusta dar todos esos enlaces para que no se confunda, pero cualquiera de ellos lo lleva a la página principal. R de Ramón, O de Omar, Esperanza, la palabra esperanza.com, y ahí automáticamente le redirecciona a la página principal de la radio, donde al final de la página usted puede inscribirse para colaborar o para desde ya enviar su donativo, porque obviamente queremos seguir creciendo, expandiendo este mensaje 24/7 para que el Señor sea glorificado. Esta semana hemos estado compartiendo la lección número 4, cómo nos rescata Dios, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. A todos los oyentes que se deseen comunicar con este ministerio Audios de Bendición y recibir no solamente la lección, el enlace, ¿verdad?, de YouTube que se está promoviendo, o también las vías de podcast en la que usted puede escuchar este programa, sino también a través de el WhatsApp. Usted puede recibir estos apuntes de cómo nuestro hermano Omar Medina llena la lección. Puede marcar al 484-838-8989. Vía WhatsApp, una vez más, 484-838-8989. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.